Baruc, capítulo 1. Este es el texto del libro escrito por Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maxías, hijo de Sedecías, hijo de Asadías, hijo de Yelcías, en Babilonia, el año quinto, el día 7 del mismo mes en que los caldeos habían tomado e incendiado Jerusalén. Baruc leyó el texto de este libro ante Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y ante todo el pueblo congregado para escuchar esta lectura, ante los dignatarios, los familiares del rey, los ancianos, en una palabra, ante el pueblo entero, desde el más chico al más grande, de todos los que habitaban en Babilonia, a orillas del río Sud. Todos lloraban, hacían ayunos y oraciones en la presencia del Señor. Luego hicieron una colecta de dinero, según las posibilidades de cada uno, y lo mandaron a Jerusalén, al sacerdote Joaquín, hijo de Yelcías, hijo de Salón, a los demás sacerdotes y al resto del pueblo que se encontraban con él en Jerusalén. Ya Baruc, el día 10 del mes de Siván, había recobrado los utensilios del templo del Señor, sacados del templo, para restituirlos a Judá, utensilios de plata, mandados hacer por Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado de Jerusalén a Jeconías, a los príncipes, a los rehenes, a los nobles y a los plebeyos, y los había deportado a Babilonia. Les decían: ahí os mandamos dinero para que con él compréis holocaustos, sacrificios por el pecado e incienso, haced ofrendas y presentadlas sobre el altar del Señor Dios nuestro. Rogad por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la vida de su hijo Baltasar, para que sus días en la tierra sean como los del cielo. El Señor nos dé fuerzas e ilumine nuestros ojos para vivir a la sombra de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de su hijo Baltasar, sirviéndolos largo tiempo y gozando de su favor. Rogad también por nosotros al Señor Dios nuestro, porque hemos pecado contra él y todavía hoy no se ha retirado de nosotros la indignación y la ira del Señor. Y leed este libro que os mandamos, para que se haga pública confesión en el templo del Señor, en el día de fiesta y en los días de la asamblea. Diréis: al Señor Dios nuestro pertenece la justicia, y a nosotros en cambio en este día la vergüenza para los hombres de Judá y para los habitantes de Jerusalén, para nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros padres. Porque hemos pecado contra el Señor, le hemos desobedecido y no hemos escuchado la voz del Señor Dios nuestro, ni hemos seguido los preceptos que el Señor nos había puesto delante. Desde que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta el día de hoy hemos sido infieles al Señor Dios nuestro y nos hemos alejado para no oír su voz. Por esto se nos han pegado las calamidades y la maldición que el Señor comunicó a su siervo Moisés, cuando sacó a nuestros padres de Egipto, para darnos una tierra que mana leche y miel. Este es nuestro caso presente. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor Dios nuestro, conforme a todas las palabras de los profetas que nos ha enviado, sino que cada uno de nosotros ha seguido el capricho de su perverso corazón, sirviendo a dioses extraños y haciendo lo que desagrada al Señor Dios nuestro. Baruc, capítulo 2. Por eso el Señor Dios nuestro ha cumplido la amenaza que había pronunciado contra nosotros, contra nuestros jueces que gobernaron a Israel, contra nuestros reyes y nuestros príncipes, contra las gentes de Israel y de Judá. Jamás ocurrió debajo del cielo entero nada semejante a lo ocurrido en Jerusalén, como estaba escrito en la ley de Moisés, que llegáramos a comer uno la carne de su propio hijo, otro la carne de su propia hija. Además, el Señor los entregó en manos de todos los reinos de alrededor para que fuesen objeto de oprobio y maldición entre todos los pueblos de los contornos, donde el Señor los dispersó. Hemos sido hechos esclavos en lugar de señores, porque hemos pecado contra el Señor Dios nuestro, no escuchando su voz. Al Señor Dios nuestro le pertenece la justicia, a nosotros y a nuestros padres la vergüenza, como es el caso presente.
El Señor nos había amenazado con todas estas calamidades que ahora nos han sobrevenido. Pero nosotros no hemos aplacado el rostro del Señor, convirtiéndose cada uno de los pensamientos de su perverso corazón. Por eso el Señor ha vigilado sobre los castigos y los ha descargado contra nosotros, porque el Señor es justo en todo lo que nos ordenó hacer. Pero nosotros no hemos escuchado su voz siguiendo los mandamientos que nos había puesto delante. Y ahora, oh Señor, Dios de Israel, que sacaste a tu pueblo de Egipto con mano fuerte, entre señales y prodigios, con gran poder y tu brazo extendido, y te ganaste así un nombre hasta el día de hoy, nosotros hemos pecado, hemos procedido con crímenes y con injusticias, Señor Dios nuestro, contra todos tus mandamientos. Retírese tu ira de nosotros, porque hemos quedado bien escasos en medio de las gentes entre las que nos dispersaste. Escucha, Señor, nuestra oración y nuestra súplica, líbranos por tu honor y haz que ganemos el favor de los que nos deportaron, para que sepa toda la tierra que tú eres el Señor Dios nuestro y que tu nombre se invoca sobre Israel y sobre su raza. Míranos, Señor, desde tu santa morada, atiéndenos, inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre los ojos y mira, que no son los muertos en el abismo, aquellos cuyo espíritu fue separado de sus entrañas, los que celebran tu gloria y tu justicia, sino el alma cargada de aflicción, el que camina encorvado y extenuado, los ojos lánguidos y el estómago hambriento, esos son los que celebran tu gloria y tu justicia, Señor. No apoyamos en los méritos de nuestros padres y de nuestros reyes la misericordia que te suplicamos, oh Señor Dios nuestro. Porque has descargado sobre nosotros tu cólera y tu furor, como habías amenazado por medio de tus siervos los profetas al decir: Esto dice el Señor, doblegad vuestras espaldas, servid al rey de Babilonia y seguiréis viviendo en la tierra que yo di a vuestros padres. Pero si no escucháis la invitación del Señor a servir al rey de Babilonia, haré desaparecer de las ciudades de Judá y de Jerusalén el canto de alegría y de alborozo, el canto del esposo y de la esposa, y todo el país quedará hecho un desierto, sin habitantes. Pero nosotros no hicimos caso de tu invitación de servir al rey de Babilonia, y tú entonces has cumplido tus amenazas pronunciadas por medio de tus siervos los profetas, esto es, que los huesos de nuestros reyes y de nuestros padres serían sacados de sus sepulcros. Y, efectivamente, han sido tirados por el suelo al calor del día y al frío de la noche, y ellos murieron en medio de atroces penalidades de hambre, de espada y de peste. Y al templo que lleva tu nombre lo has reducido al miserable estado en que se encuentra ahora, a causa de las injusticias de la casa de Israel y de la casa de Judá. Sin embargo, has obrado con nosotros, Señor Dios nuestro, según toda tu bondad y tu gran misericordia, como habías hablado por medio de tu siervo Moisés, el día en que le ordenaste escribir tu ley en presencia de los israelitas, diciendo: Si no escucháis mi voz, esta grande, enorme muchedumbre quedará con toda seguridad reducida a un pequeño número en medio de las naciones entre las que yo los dispersaré. Pues bien sé que no me escucharán, porque son un pueblo de cabeza dura, pero en el país de su destierro recapacitarán, entonces reconocerán que yo soy el Señor su Dios. Yo les daré un corazón y unos oídos que oigan. Y ellos me alabarán en el país de su destierro, se acordarán de mi nombre, desistirán de su cabeza dura y de sus perversas obras, acordándose de lo que les sucedió a sus padres, que pecaron contra mí. Y los volveré a la tierra que bajo juramento prometí a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y tomarán posesión de ella. Allí los multiplicaré, y ya no menguarán. Y estableceré con ellos una alianza eterna, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, y no volveré a echar nunca más a mi pueblo Israel de la tierra que les di. Baruc, capítulo 3. Oh Señor Todopoderoso, Dios de Israel, un alma angustiada, un espíritu abatido es el que clama a ti. Escucha, Señor, ten piedad, porque hemos pecado contra ti.
Tú te sientas en tu trono eternamente, mas nosotros por siempre pereceremos. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, de los hijos de aquellos que pecaron contra ti. No dieron ellos oídos a la voz del Señor, su Dios, y por eso se han pegado a nosotros esas calamidades. No te acuerdes de las injusticias de nuestros padres, acuérdate ahora de tu mano y de tu nombre. Pues tú eres el Señor Dios nuestro, y nosotros queremos alabarte, Señor. Para eso has llenado de tu temor nuestros corazones, para que invocásemos tu nombre. Queremos alabarte en nuestro destierro, porque hemos apartado de nuestro corazón toda la injusticia de nuestros padres, que pecaron ante ti. Y aquí estamos todavía en nuestro destierro, donde tú nos dispersaste para que fuésemos oprobio, maldición, condenación por todas las injusticias de nuestros padres, que se apartaron del Señor Dios nuestro. Escucha, Israel, los preceptos de vida, tiende tu oído para aprender la sabiduría. ¿Por qué, Israel, por qué te encuentras en tierra de enemigos, envejeces en un país extraño, te has contaminado con los muertos y eres contado entre los que bajan al abismo? Es que has abandonado la fuente de la sabiduría. Si hubieras andado por el camino de Dios, habrías vivido en paz eternamente. Aprende dónde está la prudencia, dónde la fuerza, dónde la inteligencia, para saber con ello dónde está la longevidad y la vida, donde la lumbre de los ojos y la paz. Pero ¿quién ha encontrado su mansión? ¿Quién ha entrado en sus tesoros? ¿Dónde están los príncipes de las naciones y los que doman las bestias de la tierra? Los que juegan con las aves del cielo, los que acumulan la plata y el oro, en que confían los hombres y nunca se cansan de adquirirlas, los que con tanto afán labran la plata, sin que haya rival para sus obras. Han desaparecido, han bajado al abismo, otros han surgido en su lugar, otros más jóvenes han visto la luz y han vivido en la tierra, pero el camino de la ciencia no lo han conocido, no han sabido sus senderos. Sus hijos tampoco han dado con ella, han quedado lejos de su camino. No se oyó hablar de ella en Canaán, ni fue vista en Temán. Los hijos de Agar, que andan buscando la prudencia en la tierra, los mercaderes de Madián y de Temán, los narradores de fábulas y los buscadores de prudencia no conocieron el camino de la sabiduría, ni descubrieron sus senderos. Oh Israel, qué grande es la morada de Dios, qué vasto el lugar de su dominio. Grande es y sin límites, excelso e inmenso. Allí nacieron los gigantes, los famosos de antiguo, de elevada estatura, expertos en la guerra. Pero Dios no eligió a estos, ni a ellos enseñó el camino de la sabiduría, y por eso perecieron, por no tener prudencia, perecieron por su insensatez. ¿Quién subió al cielo y la tomó? ¿Quién la hizo bajar desde las nubes? ¿Quién atravesó el mar para alcanzarla y la trajo a precio de oro puro? Nadie conoce su camino, nadie sabe sus senderos. Pero aquel que todo lo sabe la conoce, con su inteligencia la descubrió, el que estableció la tierra para siempre y la llenó de animales, el que envía la luz y ella va, la llama y temblorosa le obedece. Brillan los astros en su sitio llenos de alegría, los llama él y responden, aquí estamos, y brillan jubilosos para su Hacedor. Este es nuestro Dios, ningún otro es comparable a él. Él descubrió los caminos de la sabiduría y se los enseñó a Jacob, su siervo, a Israel, su preferido. Así apareció ella en la tierra y llegó al alcance de los hombres. Baruc, capítulo 4. Ella es el libro de los mandamientos de Dios, la ley que permanece eternamente. Todos los que la guardan alcanzarán la vida, mas los que la abandonan morirán. Vuélvete, Jacob, y abrázala, camina al resplandor de su luz. No cedas tu gloria a otro, ni tu dignidad a nación extranjera. Felices somos, Israel, pues podemos descubrir lo que agrada al Señor. Ánimo, pueblo mío, memorial de Israel. Habéis sido vendidos a las naciones, mas no para ser aniquilados,
sino que por haber provocado la cólera de Dios habéis sido entregados a los enemigos. Pues irritasteis a vuestro Creador, ofreciendo sacrificios a los demonios, y no a Dios. Olvidasteis al Dios eterno, el que os sustentó, y afligisteis a Jerusalén, la que os crió. Vio ella desencadenarse contra vosotros la cólera de Dios, y dijo: Escuchad, vecinas de Sión, Dios me ha enviado un gran dolor. He visto el cautiverio de mis hijos y mis hijas, que el Eterno les mandó. Con gozo los había yo criado y los he visto partir con llanto y duelo. Nadie se regocije de mí, de verme viuda, abandonada de tantos. Estoy en soledad por los pecados de mis hijos, porque se apartaron de la ley de Dios, no conocieron sus preceptos, no caminaron en los mandamientos de Dios, ni siguieron las sendas de la educación conforme a su justicia. Vengan las vecinas de Sión. Acordaos del cautiverio de mis hijos y mis hijas, que el Eterno les mandó. Pues fue Él quien trajo sobre ellos una nación de lejos, nación desvergonzada y de lengua extraña, que no respetó al anciano, ni tuvo compasión del niño y se llevó a los hijos preferidos de la viuda y la dejó desolada, privada de sus hijas. ¿Y yo, cómo puedo ayudaros? Aquel que trajo sobre vosotros estas calamidades os arrancará de las manos de vuestros enemigos. Seguid, hijos, seguid vuestro camino, que yo me quedo sola. Me he quitado el vestido de la paz, me he puesto el sayal de mis súplicas, clamaré al Eterno mientras viva. Ánimo, hijos míos, aclamad al Señor, Él os librará de la tiranía, de las manos de vuestros enemigos. Yo espero del Eterno vuestra salvación, del Santo me viene la alegría, por la misericordia que pronto llegará a vosotros de parte del Eterno, vuestro Salvador. Os he visto partir con llanto y duelo, pero el Señor os devolverá a mí entre alegría y gozo para siempre. Y como las vecinas de Sión ven ahora vuestro cautiverio, así verán pronto vuestra salvación de parte de Dios, que os llegará con gran gloria y esplendor del Eterno. Hijos, soportad con paciencia la ira que de parte de Dios os ha alcanzado. Tu enemigo te ha perseguido, pero pronto verás su ruina y pondrás tu pie en su nuca. Mis hijos más mimados han tenido que recorrer caminos ásperos, han sido llevados como rebaño arrebatado por enemigos. Ánimo, hijos míos, clamad a Dios, pues el que os ha castigado se acordará de vosotros, y si vuestro pensamiento solo fue apartaros de Dios, volved ahora y buscadle con ardor 10 veces mayor. Pues el que trajo sobre vosotros estas calamidades os traerá, con vuestra salvación, la alegría perdurable. Ten ánimo, Jerusalén, te consolará aquel que te ha dado un nombre. Desdichados los que te maltrataron y se alegraron de tu caída. Desdichadas las ciudades a las que sirvieron tus hijos, desdichada la que a tus hijos recibió. Pues como se alegró de tu caída y festejó tu ruina, así se afligirá por su propia devastación. Yo le quitaré la alegría de su abundante población y su júbilo se convertirá en luto. Un fuego caerá sobre ella de parte del Eterno por muchos días, y será morada de demonios mucho tiempo. Vuelve tus ojos al oriente, Jerusalén, y contempla el gozo que te viene de Dios. Mira, vuelven tus hijos, los que viste partir, vuelven reunidos desde oriente a occidente, por la palabra del Santo, alegres de la gloria de Dios. Baruc, capítulo 5. Jerusalén, quítate tu ropa de luto y aflicción y vístete para siempre la magnificencia de la gloria que te viene de Dios. Ponte el manto de la justicia de Dios, corona tu cabeza con la diadema de gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a todas las naciones que hay bajo el cielo, porque Dios te dará este nombre para siempre, paz de la justicia y gloria de la piedad. Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, vuelve tus ojos hacia oriente y mira a tus hijos reunidos del oriente al occidente por la palabra del Santo, alegres del recuerdo de Dios. Salieron de ti marchando a pie, llevados por los enemigos, pero el Señor te los devuelve traídos con honor, como en un trono real.
Porque Dios ha ordenado que sean rebajados todo monte elevado y los collados eternos, y colmados los valles hasta allanar la tierra, para que Israel camine segura bajo la gloria de Dios. Y hasta las selvas y todo árbol aromático harán sombra a Israel, por orden de Dios. Porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Baruc, capítulo 6. Copia de la carta que mandó Jeremías a los que iban a ser deportados a Babilonia por el rey de los babilonios, para informarles de lo que Dios le había encomendado. Por los pecados que habéis cometido delante de Dios vais a ser llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Una vez llegados a Babilonia, estaréis allí durante largos años, mucho tiempo, hasta 7 generaciones, después de lo cual yo os sacaré de allí en paz. Vais a ver en Babilonia dioses de plata, de oro y de madera, que son llevados a hombros y que meten miedo a los paganos. Estad en guardia, no hagáis como esos extranjeros, no os dejéis asustar por esos dioses, cuando veáis multitudes delante y detrás de ellos adorándolos, decid interiormente, a ti solo se debe adoración, Señor. Porque mi ángel está con vosotros, él tendrá cuidado de vuestras vidas. Porque la lengua de esos dioses ha sido limada por el artífice y ellos, por más dorados y plateados que estén, son pura farsa y no pueden hablar. Como para una muchacha presumida, así se toma oro y se hacen coronas para la cabeza de esos dioses. A veces los sacerdotes roban a sus dioses oro y plata para sus propios gastos, e incluso pagan con ello a las prostitutas del templo. Adornan también con lujosos vestidos, como si fuesen hombres, a sus dioses de plata, de oro y de madera, pero estos no se libran ni de la roña ni de los gusanos, por más que estén vestidos de púrpura. Tienen que limpiarles también la cara del polvo del templo que se acumula en ellos. Entre ellos hay quien empuña el cetro, como un gobernador de provincia, pero no podría matar a quien le ofende. Otro tiene en su diestra espada y hacha, pero no puede defenderse de la guerra o de los ladrones. Por donde se puede ver que no son dioses. Por tanto, no les tengáis miedo. Lo mismo que un vaso que se usa se hace inservible cuando se rompe, así son sus dioses colocados en el templo. Sus ojos están llenos del polvo levantado por los pies de los que entran. Como a uno que ha ofendido al rey y está para ser ajusticiado se lo tiene bien encerrado por todas partes, así los sacerdotes aseguran los templos de estos dioses con puertas, cerrojos y trancas, para que no sean saqueados por los ladrones. Les encienden lámparas y en número mayor que para ellos mismos, pero de ellas los dioses no ven ni una sola. Les pasa lo mismo que a las vigas del templo, cuyo interior, como dicen, está carcomido por la polilla. A los gusanos que suben del suelo y los devoran a ellos y sus vestidos no los sienten. Sus caras están ennegrecidas por el humo del templo. Sobre su cuerpo y sus cabezas revolotean las lechuzas, los vencejos y otros pájaros, también tienen gatos encima. Por donde se puede ver que no son dioses. No les tengáis miedo. El oro mismo que los reviste para embellecerlos no brillaría si no hubiera quien les limpiara la herrumbre. Ni cuando eran fundidos se daban cuenta. A precios fabulosos fueron comprados esos dioses en los que no hay soplo de vida. Al no tener pies, son llevados a hombros, exhibiendo a los hombres su propia ignominia. Y quedan también avergonzados sus servidores, porque si aquellos caen en tierra, tienen que ser ellos los que los levanten. Si se les pone derechos, no pueden moverse por sí mismos, si se les inclina, no logran enderezarse solos, como delante de cadáveres, se les presentan las ofrendas. Las ofrendas que les hacen, los sacerdotes las venden para su provecho, otra parte la ponen en conserva sus mujeres, sin repartir nada al pobre y al enfermo. Y las mujeres que acaban de dar a luz y las que están en estado de menstruación tocan esas ofrendas. Claro está, por tanto,
que no son dioses, así que no los temáis. ¿Y cómo pueden llamarse dioses? Son mujeres las que presentan ofrendas ante estos dioses de plata, de oro y de madera. Y en sus templos los sacerdotes están sentados, con las túnicas desgarradas, las cabezas y las barbas rapadas y con la cabeza descubierta, vocean y chillan delante de sus dioses como se hace en un banquete fúnebre. Los sacerdotes toman las ropas de sus dioses para vestir a sus mujeres y a sus hijos. Si se les hace algún bien o algún mal no pueden dar el pago correspondiente. Ni pueden poner ni quitar rey. Tampoco son capaces de dar ni riquezas ni dinero. Si alguien les hace una promesa y no la cumple, no pueden pedir cuentas. Son incapaces de librar a un hombre de la muerte o de arrancar al débil de las garras del prepotente. No pueden devolver la vista al ciego ni librar al que se halla en la miseria. No sienten compasión de la viuda ni favorecen al huérfano. A los peñascos del monte se parecen esos dioses de madera, dorados o plateados, sus servidores quedarán avergonzados. ¿Cómo, pues, se puede pensar o decir que son dioses? Los mismos caldeos los desacreditan. Cuando ven a un mudo que no puede hablar, se lo presentan a Bel, pidiéndole que le haga hablar, como si este dios pudiera oír. Y son incapaces de darse cuenta de esto y de abandonar a sus dioses, tan insensatos son. Las mujeres ceñidas de cuerdas se sientan junto a los caminos quemando como incienso el salvado, y cuando una de ellas, solicitada por algún transeúnte, se acuesta con él, reprocha a su vecina no haber sido escogida como ella y de que su cuerda no haya sido rota. Así todo lo que se hace en honor de ellos es embuste. ¿Cómo, pues, se puede pensar o decir que son dioses? Han sido hechos por artesanos y orfebres, y no son otra cosa que lo que sus artífices quieren que sean. Los mismos autores no duran mucho tiempo, por tanto, ¿cómo van a ser dioses los fabricados por ellos? Solo mentira y vergüenza han dejado a su posteridad. Cuando sobreviene una guerra o alguna calamidad, los sacerdotes andan pensando dónde refugiarse con sus dioses. ¿Cómo, pues, no comprender que no son dioses los que no pueden salvarse de la guerra y de las calamidades? No siendo otra cosa que madera, dorada o plateada, fácilmente se puede deducir de aquí que no son más que mentira. Para todos, naciones y reyes, resultará claro que no son dioses, sino hechura de manos de hombres, y que en ellos no hay ninguna operación divina. ¿A quién, pues, no parecerá evidente que no son dioses? No pueden establecer un rey en un país, ni dar a los hombres la lluvia. No saben hacer justicia ni evitar la injusticia, pues no pueden nada, son como cornejas entre el cielo y la tierra. Y si llega a prenderse fuego el templo de esos dioses de madera, dorados o plateados, sus sacerdotes escaparán y se pondrán a salvo, pero ellos se quedarán como postes, presa de las llamas. Tampoco pueden resistir a un rey ni a un ejército enemigo. ¿Cómo, pues, creer o pensar que son dioses? No pueden defenderse de ladrones ni de salteadores estos dioses de madera, plateados o dorados, aquellos, más fuertes que ellos, les quitan el oro, la plata y los vestidos que los recubren, y se van con ellos sin que los dioses puedan socorrerse a sí mismos. Mucho mejor es ser un rey que demuestra su poder o un utensilio provechoso en una casa, del cual se sirve su dueño, que no estos falsos dioses, o una puerta en una casa, que pone en seguro cuanto hay dentro de ella, que no estos falsos dioses, o un poste de madera en un palacio, que no estos falsos dioses. El sol, la luna y las estrellas, que brillan y cumplen su cometido, son obedientes, igualmente el relámpago, cuando aparece, es bien visible, asimismo el viento sopla en todo país, las nubes, cuando reciben de Dios la orden de recorrer toda la tierra, la ejecutan al punto, y el fuego, enviado de lo alto a devorar montes y bosques, cumple lo que se le ha encomendado. Pero estos dioses no pueden compararse a ninguna de estas cosas, ni en belleza ni en potencia. Así que no se puede creer ni pensar que sean dioses,
cuando no pueden hacer justicia ni proporcionar bien alguno a los hombres. Sabiendo, pues, que no son dioses, no los temáis. Son incapaces de maldecir a los reyes o de bendecirlos, no hacen ver a las gentes señales en el cielo, ni resplandecen como el sol, ni alumbran como la luna. Las mismas bestias tienen mayores posibilidades que ellos, puesto que pueden refugiarse bajo cubierto y protegerse a sí mismas. Por ningún lado, pues, aparece que sean dioses. Así que no los temáis. Como un espantajo en un melonar, que no guarda nada, así son sus dioses de madera, dorados o plateados. Como un espino en un huerto, en el que todos los pájaros vienen a posarse, en fin, como un muerto echado en la oscuridad, así son sus dioses de madera, dorados y plateados. Por la púrpura y el lino, que se pudre encima de ellos, conoceréis también que no son dioses. Finalmente, ellos mismos serán carcomidos y quedarán hechos una vergüenza en el país. Mucho más vale, pues, el hombre justo que no tiene ídolos, él será preservado de la vergüenza.